Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Christopher González Díaz. Pertenezco a su clase de dinámica de fluidos de las 12 con el tema naturaleza de los fluidos. El objetivo de la infografía es presentar los 14 puntos de la asignación, comenzando por el primero que es presión y se define como la fuerza normal ejercida por un fluido por unidad de área. Se representa con la unidad en el sistema internacional de pascales y en el sistema inglés PSI. La fórmula es presión igual a la fuerza aplicada sobre el área. Aquí arriba tenemos lo que son dos ejemplos de cómo actúa la presión con dos bases de diferentes áreas y cómo, mientras que al de la área menor se le puede aplicar una fuerza menor y tendrá cierta presión que puede igualar al de área mayor pese a que tenga una fuerza mayor debido a la distribución de estas mismas. Como segundo punto tenemos densidad, que se define como la masa por unidad de volumen de fluido. Se representa con la letra griega ρ y se expresa como kilogramos sobre metro al cubo. Además es crucial para entender la flotabilidad. Bueno, esto lo que nos permite es entender cómo se ubica la materia en los diferentes estados, dado que en el estado sólido la materia está más comprimida, lo que aumenta su densidad, y cómo así, al mismo tiempo, en el estado de líquido se encuentran las capas más separadas y eso disminuye su densidad, y en el estado gaseoso, básicamente la materia se encuentra dispersa en mayor espacio, lo que disminuye aún más su densidad. La fórmula para obtener densidad es ρ igual a masa sobre volumen, y tenemos lo que es peso específico, el punto 3 es la relación entre el peso de una sustancia y el volumen de un cuerpo. Se representa con la letra griega gamma y las unidades típicas para el peso específico son newton sobre metro cúbico en el sistema internacional. Luego de esto tenemos el cuarto punto que es el peso, que además nos permite comprender un poco mejor lo que es el peso específico, dado que el peso se refiere a la fuerza gravitacional que actúa sobre la masa de un fluido y se entiende como peso igual a masa por gravedad. Y en el caso de peso específico, utilizamos ya el peso calculado sobre el volumen. Tenemos como punto 5 la masa, que es la cantidad de materia presente en un fluido y es un principio fundamental, la masa. Continuando tenemos el punto 6, gravedad específica. Se representa con la letra S, se define como la relación entre la masa de un volumen determinado de un fluido y la masa de volumen de algún fluido de referencia, que suele ser el agua a una temperatura de 4 grados Celsius. Asimismo, la fórmula de la gravedad específica es gravedad específica igual a la densidad del fluido a analizar sobre la densidad del fluido de referencia. Luego tenemos el punto 7 que es módulo volumétrico. Es una medida de la resistencia de un material, específicamente en este caso los fluidos, a la comprensión uniforme en dinámica, a la compresión uniforme. Este módulo cuantifica la relación entre el aumento de presión aplicada y la disminución fraccional del volumen que se produce. El punto 8 es temperatura, que es una magnitud física escalar que expresa el grado de frío o calor de los cuerpos y se puede medir en diferentes unidades dependiendo del sistema, lo que son grados Celsius, grados Fahrenheit y grados Kelvin. Tenemos aquí el ejemplo de los tres termómetros en grados Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Luego tenemos lo que es el punto 9, que es viscosidad dinámica. Suele representarse con la letra griega mu y describe la resistencia interna de un fluido al flujo cuando se aplica una fuerza tangencial o de cizallamiento. Su unidad de medida es el pascal sobre segundo.
En este caso tenemos aquí un movimiento y cómo se encuentra justamente eso en flujo. Y luego tenemos el punto 10, que es la viscosidad cinemática. Es representada con la letra griega mu y se define como la relación entre la viscosidad dinámica mu y la velocidad del fluido. Continuando con la infografía, tenemos el punto 11, que es la relación entre el peso específico y la densidad específica. Básicamente la relación entre ambos es la gravedad, dado que por sus fórmulas decimos que la densidad es la masa por unidad de volumen, mientras que el peso específico es el peso por unidad de volumen. Y de esta forma, la relación fundamental entre ambos es que el peso es igual a la densidad por la gravedad, lo que significa que el peso específico es un fluido que depende de su densidad y del valor de la gravedad local. Como punto 12 tenemos fluidos newtonianos y no newtonianos. Un fluido newtoniano es aquel que obedece la ley de viscosidad de Newton, es decir, la relación entre el esfuerzo cortante y la gradiente de velocidad. Un fluido no newtoniano es aquel que no obedece la ley de viscosidad de Newton, dando como resultado una relación entre esfuerzo cortante y gradiente de velocidad no lineal, y su viscosidad varía con la velocidad de deformación. 13. Variación de la viscosidad con la temperatura. La viscosidad varía en constancia con la temperatura y es diferente en los tres estados de la materia. Tenemos, por ejemplo, el estado líquido, al cual es inversamente proporcional a la temperatura, ya que si aumentamos su temperatura disminuye su viscosidad, debido a que las placas de la materia que lo componen se separan, haciéndolo así menos viscoso. Mientras que en el caso de los gases es lo contrario, es directamente proporcional a la temperatura. Mientras más aumente su temperatura, la velocidad de las partículas de los gases va a aumentar, lo que al mismo tiempo aumenta su viscosidad y su capacidad de adherencia. Tenemos punto 14, que son métodos de medición de la viscosidad. Tenemos como primer método el viscosímetro de tambor rotatorio. Mide la resistencia al torque al girar un tambor o rotor sumergido en un fluido. Aquí tenemos un ejemplo. Luego tenemos el viscosímetro capilar. Tenemos un ejemplo un poco más atrás, que es este tubo. Este es un viscosímetro capilar. Y dice aquí, se basa en medir el tiempo que tarda una cantidad de fluido en fluir a través de un tubo estrecho bajo presión gravitacional. Luego tenemos el viscosímetro de bola descendente, que consiste en medir el tiempo que tarda una esfera de metal en viajar o caer a través de un fluido de referencia. Luego tenemos el viscosímetro Cybolt universal. Este se utiliza comúnmente para aceites y mide el tiempo que tarda un volumen estándar de un fluido para fluir a través de una boquilla calibrada a una temperatura específica. Con eso termino los 14 puntos de la asignación. Agradezco por su tiempo y hasta la próxima.